¿Qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, que Dios les bendiga nuevamente. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con su canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Hoy estaremos tocando un tema clave, un tema medular, un tema muy importante en el cristianismo. O sea, sin esto que hoy estaremos hablando, sin esto formando parte en la ecuación, el cristianismo no existiría, no sería nada. ¿A qué me refiero? Pues hoy estaremos hablando acerca de ¿existió Jesús realmente? Como decía anteriormente, si Jesús no existió, si no hay evidencias de su existencia, entonces el cristianismo estaría vacío. El cristianismo se derrumba. Tratando el tema de la existencia de Jesús, principalmente está la fuente bíblica. La Biblia habla principalmente de la existencia de Jesús y este es un contenido fiable. Este es la mejor referencia que tenemos acerca de la existencia de Jesús. Se ha comprobado, estudiado que la Biblia es fiel, es fiable. Usted puede confiar en ella. Y la Biblia no pone en duda la existencia de Jesús, simple y sencillamente lo da por sentado. Si nos vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego nos vamos al versículo 14 del mismo capítulo 1 y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí entendemos que se refiere al Hijo de Dios. Por el contexto, está hablando acerca de Jesús. El Verbo estaba en el principio con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo habitó entre nosotros, nació en Belén de Judea. El Verbo de Dios, Dios se hizo carne para morir por nuestros pecados. Así que la Biblia es principalmente la fuente más importante. Sin embargo, pregunto, ¿existen evidencias no cristianas acerca de la existencia de Jesús? ¿O será que solo la Biblia habla de la existencia de Jesús? Para los ateos, siempre la Biblia es muy atacada. Para los ateos, la Biblia no es fiable y ellos la atacan. Pero hoy te quiero compartir algunas evidencias no cristianas que confirman la existencia de Jesús. Permíteme en este momento y te menciono un poco acerca de esto. Las evidencias no cristianas de la existencia de Jesús provienen principalmente de historiadores romanos y judíos. Entre estos están Tácito, Josefo, Suetonio y Plinio el Joven. Estos mencionaron a Jesús o a los primeros cristianos poco después de su vida. Estos confirmaron la figura histórica de Jesús en sus escritos. Estos hablaron acerca de la crucifixión bajo Poncio Pilato y también el movimiento que Jesús encabezó. Quiero hablarte un poco acerca de cada uno de estos escritores, historiadores romanos y judíos que no eran cristianos. Dice acá la información que me he tomado el tiempo de investigar. Bueno, empecemos con las fuentes romanas, no cristianas. Tácito, del 56 al 120
después de Cristo. En sus anales relata el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo y menciona que Nerón culpó a los cristianos, refiriéndose a ellos como el Christus o bien Cristo, que fue ejecutado por Poncio Pilato bajo el reinado de Tiberio. Nuevamente se hace mención de los cristianos y de Cristo. Suetonio, por otro lado, del 69 al 122 después de Cristo, en la vida de Claudio menciona disturbios entre judíos en Roma causados por Cristo, una figura que provocó discusiones sobre su adoración en la primera mitad del siglo I. Suetonio habla acerca de esos disturbios entre judíos y Roma causado por Cristo. Se hace mención de la existencia de Jesús. Tenga en mente que estos eran fuentes romanas no cristianas. Si nos vamos a las fuentes judías no cristianas, está Flavio Josefo, muy conocido, del 37 al 100 después de Cristo. En sus antigüedades judías, Flavio menciona 2 veces a Jesús. Un pasaje más largo, refiriéndonos al Testimonium Flavianum, que se cree fue alterado, pero contiene una base histórica. Y también él hace una referencia a la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús llamado el Cristo. Por otro lado, el Talmud de Babilonia contiene referencias a Yeshua o Jesús, condenado y colgado, confirmando su ejecución, aunque desde una perspectiva judía crítica. Nuevamente vemos la mención de Jesús en estos escritos que no eran cristianos, así como también tenemos fuentes griegas y otros. Por ejemplo, Plinio el Menor, del 61 al 113 después de Cristo. En una carta al emperador Trajano, describe a los cristianos adorando a Cristo como a un Dios, cantando himnos del amanecer. Si lo vemos también está el otro personaje griego, Luciano de Samosata, del 125 al 180 después de Cristo. En su sátira, La muerte de Peregrino, menciona a los cristianos adorando a ese sofista crucificado de Palestina, que les enseñó a ser inmortales y hermanos. Una y otra vez vemos que estos historiadores romanos y judíos hablan acerca de Jesús y ellos no tenían ninguna simpatía con el cristianismo. Así que sí existe evidencia de su existencia por fuentes no cristianas. Y si nos vamos a la evidencia arqueológica, hay evidencia arqueológica de la existencia de Jesús. Directamente acerca de la existencia de Jesús no hay mucha evidencia arqueológica. Sin embargo, hay evidencia arqueológica de algunos personajes que se relacionaron con Jesús y que tuvieron mucho que ver con su ejecución. Por ejemplo, se encontró la inscripción de Poncio Pilato en Cesarea Marítima, se encuentra en un museo hoy en día. En esta inscripción de Poncio Pilato se confirma la existencia de esa figura histórica, Poncio Pilato. Y si Poncio Pilato existió, también Jesús existió. Entonces, independientemente de que no hay tantas evidencias arqueológicas de la vida de Jesús, pero hay otras evidencias arqueológicas de algunos personajes que se relacionaron con él. Así que sí, sabemos que Jesús existió. Si Jesús no hubiera existido, entonces el cristianismo nunca hubiera existido. Pero primero fue Jesús, luego sus discípulos, luego se encargaron de proliferar el movimiento, o sea, el cristianismo. Por eso es que el cristianismo hasta el día de hoy existe.
Todo movimiento tiene un fundador. Si Jesús no existió, tampoco el cristianismo, pero el cristianismo existe hoy en día y se sabe que es un personaje histórico innegable. Si tú te vas, por ejemplo, a alguna literatura no cristiana, una enciclopedia o un libro histórico que no es cristiano, tú siempre te vas a fijar que cada vez que se habla de un evento histórico, se te menciona con las referencias antes de Cristo y después de Cristo. Siempre vas a ver esas referencias antes de Cristo y después de Cristo. Si Jesús no existió, ¿por qué entonces siempre hacen referencia de él frente a un evento histórico? Si Jesús no existió, no tiene sentido mencionar antes de Cristo y después de Cristo frente a cualquier evento histórico que haya acontecido en la historia de la humanidad. Pero como Jesús existió, y eso no lo pone en duda la historia, se menciona a Jesús como una figura histórica que dividió la historia en un antes y un después. Así que no hay duda alguna, Jesús existió, lo dice la Biblia principalmente, y también hay fuentes no cristianas que hablan de su existencia. Si a ti te encanta este contenido y quisieras seguir aprendiendo más de Dios y de su palabra, síguenos en este canal, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete, dale like, síguenos en los próximos videos, quédate con nosotros y que Dios te bendiga.